Hola, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal estamos? Espero que bien. Yo por aquí, pues un domingo más ah, de libros. Y hoy traigo las mejores lecturas, como veis ahí abajo, las mejores lecturas de junio. Ha sido un junio bastante interesante en cuanto a lecturas. Ya sabéis que aquí suelo intentar traer, aunque leo algunas cosillas más y así, pero suelo intentar traer variado, porque siempre me da la sensación que cuando vemos gente que reseña libros o lo que sea, se centra en un solo género. Y hay veces que se queda un poco corto y a mí como me gusta leer un poco de todo, pues es representación de lo que me gusta, de lo que me gusta leer. Y hoy traigo 4 libros y como siempre suelo intentar al menos hacer, son libros variados. Hay terror. Bueno, primero empezaremos por ciencia ficción, luego pasaremos a ensayo, pasaremos a terror y acabaremos con fantasía. Ya sabes que género es una de mis predilecciones, entonces intento dentro de lo que se puede hacer eso, coger el terror, coger la fantasía, coger la ciencia ficción y traerla aquí. Y sobre todo suelo intentar, por encima de todo, que haya representación de todo, incluidos los ensayos y los relatos, que está en estos 4 libros tengo de todo, tengo ensayos, relatos y novelas más corta y novela más larga. Y además una de ellas hablaremos que es juvenil, pero hay mucho que hablar sobre esa novela. Así que tampoco me quiero adelantar porque ya os diré que juvenil es, como dice el autor, la edad que pone, ese juvenil quiere decir a partir de qué edad leerlo, no para qué edad. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando empezamos a hablar del libro. Así que es el momento de empezar con el primero, y el primero de ellos es Lágrimas de Silicio. Lágrimas de Silicio es una antología de relatos de Juan Antonio Oliva Hostos. Y además se da la maravillosa suerte y para mí el honor y el gozo de saber que esta antología está nominada a los Ignotus de este año, premios de la Academia Ignotus, eh, como mejor antología. ¿De qué va Lágrimas de Silicio? Cuando tenéis también la entrevista que le hice, ya está en el canal de YouTube, todavía creo que estará en el canal de Twitch, pero ya está sí o sí en el canal de YouTube, así que podéis ir ya para verlo si queréis. ¿De qué trata Lágrimas de Silicio? Lágrimas de Silicio es una antología de relatos en los que Juan Antonio ha ido escribiendo a lo largo del tiempo sobre una temática general que serían los seres eh, vamos a decir, artificiales de silicio en contraposición a los seres humanos. Hombre, Chris, muy buenas. Que no te había visto por aquí. Muy buenísimas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal va todo? Espero que bien y un placer verte por aquí. Eh, lo que os iba diciendo, Lágrimas de Silicio es una antología en la que va trayendo distintas reflexiones sobre los seres de silicio en contraposición con los humanos. Habla de silicio y carbono como los humanos y los artificiales. Y, y es una antología muy interesante con relatos bastante diferentes entre ellos. Acabas de llegar, te has suscrito, te envío un abrazo y te quedas a verme. Oye, pues no se me ocurre mejor compañía. Muchísimas gracias, de verdad, Chris. Lo dicho, eh, parte todo lo que me dijo él en la entrevista. Si tenéis tiempo de sobra, tenéis para aburriros porque estuvimos casi 2 horas y media de entrevista. Qué paliza soy, por Dios.
Pero yo creo que es una entrevista muy interesante porque, aparte de conocer un poco más a Juan Antonio, hicimos un repaso relato por relato, sin spoiler nada, sin destripar nada de los relatos, pero sí un poco dejando entrever qué es lo que se va a encontrar cada persona en esos relatos. Juan Antonio comentaba en la entrevista que partía de una premisa que era que no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero que la última, o sea, uno de los últimos antojos de los robots era volver a tener seres humanos. Nos vivimos en una época, en todo este universo de Juan Antonio, donde los seres de silicio prácticamente, o sin prácticamente en algunos relatos, han apartado por completo a los seres humanos. Entonces vemos las historias a través de los ojos de esos seres de silicio. Esas reflexiones. ¿Qué es lo que pasa? En algunos de ellos, pues reviven a los humanos, en otros conviven con ellos, aunque de una manera complicada. Hay muchos tipos diferentes de seres de silicio, hay problemas entre ellos también, hay una especie de multiverso en el que ocurren muchas cosas. Pues cada relato es diferente, pero sí es un crisol para entender cómo esos seres de silicio, supuestamente eternos, supuestamente que no tienen principio ni final, sino que incluso se habla de clones, algunos. Lo que hace Juan Antonio de una manera muy inteligente es reflexionar de una manera además muy poética, porque muchos de los relatos de Juan Antonio tienen ese toque poético muy bonito. Reflexionar sobre qué pensarían seres de silicio, seres robóticos o androides o como queramos llamarlo, cuando convivieran con la muerte. Ellos que pueden ser seres eternos, que piensen que hay fechas de caducidad, que les puede pasar algo, que pueden morir, cómo cambiaría su visión del mundo. Y hay relatos de verdad muy, 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 muy interesantes. Hay uno que me llegó mucho, porque libro, por cierto, lo enseñaré, pausa de edición. Uno de los relatos eh, eh, ahí, ya simplemente si veis los títulos, son preciosos. El primero de ellos amanece en Luciérnaga. El segundo, una nave para el recuerdo. El segundo, inorgánica. El tercero, inorgánica. El cuarto, la ignorancia de los peces. El quinto, la deriva entre las estrellas lejanas. El sexto, la canción de acero. El séptimo, la cortesía de los desesperados. Quimérico requiem en alta frecuencia. Un triste y bello océano de auroras boreales. Lágrimas de silicio. Esferas de cristal. Y luego hay un pequeño ensayo sobre lo que sería un concepto que ya me dijo él, que no lo había acuñado porque le gustaba mucho y que sí lo utiliza mucho, que es transcibernética. Y luego hay una miscelánea pues, que también habla sobre los gustos de... Eh, hay relatos que son preciosos. Hay un relato en el que un ser de estos de silicio ayuda a una niña que es ciega y le salva en un momento en el que el planeta es puro caos, es pillaje, es todo porque están atacándoles. Entonces coge a la niña y la niña no la puede ver, lógicamente, pero se encariña enseguida con este ser y le dice que tienen que ir en una dirección. Entonces, este ser le va llevando y poco a poco, a través de los ojos del ser, sí vamos viendo hacia dónde se encamina. Pero es una fábula, bueno, una historia que puede recordar un poco pues, a historias en las que los padres dulcifican un poco los malos momentos a sus hijos, como La vida es bella o historias así parecidas. Pero ya digo, tiene una poética y tiene una manera de ver el mundo muy bonita. Y es eso, es ver, en este caso pues aparece un tragamundos, creo que se llama, un devoramundos, que es una especie de máquina gigante que va tragándose mundos para conseguir
elementos para seguir construyendo esos seres y así. Entonces, tenemos distintos puntos de vista de lo que es esa realidad de ese universo o multiverso, a veces que habla Juan Antonio del multiverso, y, y es una visión diferente de la ciencia ficción. Ya os digo, no es una ciencia ficción hard, no es una ciencia ficción muy científica, que siempre está el peso en lo científico, sino que es más el peso en la reflexión, el peso en el qué pasaría, en el, ponerte en situación de un momento concreto. Hay otro en la canción del acero que habla sobre un duelista de espadas. Y dices, sí, en un mundo de fantasía, o sea, en un mundo de ciencia ficción, con naves, con todo eso, pero sigue habiendo duelos a espada. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes en esta antología. Ya os digo, y si no me creéis a mí, la gente que vota a los Ignotus la ha nominado como una de las mejores antologías de, del año. 5 finalistas, pues entre ellos está esta. Y lo que os decía antes, pues para que veáis la belleza que es la edición, pues cada capítulo empieza así, entre las estrellas lejanas, por ejemplo. Y luego hay una parte que siempre me gusta de los libros de Dilatando Mentes, que es esta, la miscelánea. La miscelánea es un poco el cajón desastre donde se meten las influencias, en qué se basaba el autor para escribir o cosas así. Entonces, pues aparece, lógicamente, Metrópolis, aparece Blade Runner, aparece Ghost in the Shell 2001. Entonces, si hay algo que me gusta mucho de Dilatando Mentes, además de lo que se ocurra en cada edición y lo cariñosos que son también con los autores, que me consta, y con los que nos dedicamos un poquillo a esto de hablar de libros, es lo cuidados que son las ediciones. Sabéis que Dilatando Mentes solamente publica en papel, y yo lo entiendo porque son esas pequeñas joyitas que van mirando cada detalle, son dos enamorados, dos enamorados de los libros, entonces se nota cada detallito que le ponen. Y además, el prólogo está escrito por Cristina Jurado, ya sabéis lo que quiero yo Cristina Jurado. Y aquí, por ejemplo, pues la parte de atrás para leer lo que pone es eso. Oliva Hostos es uno de los autores españoles más sensibles y mejor preparados para describir estas complejas relaciones antológicas. Perdón, ontológicas. Con antología y ontológicas. Eh, es eso, tiene esa sensibilidad Juan Antonio de sacar esa, por un lado, poesía a veces al escribir o de lo visual, pero también al meterse muy bien esas mentes transcibernéticas y ver cómo reaccionarían, qué distintos papeles cogerían en su sociedad y cómo reflexionarían sobre este tipo de cosas. Ya os digo, es un libro que merece mucho la pena y yo me lo pasé muy bien leyéndolo y luego con la entrevista todavía más. Al final fui sacando esas perlitas que me iban pareciendo sobre las influencias, sobre qué había escrito, pero ya os digo que si os gustan los relatos, si os gusta la ciencia ficción, y no soy una ciencia ficción muy hard, muy que todo tiene que ser científicamente explicado, y si os gusta la ciencia ficción, pero como escenario para hablar de cosas muy reales, como la vida, la muerte, la evolución, la venganza, el amor, la desesperación, todo ese tipo de cosas, esos sentimientos tan humanos, vistos a través de los ojos de seres de silicio, pues es muy interesante. Ya os digo, muy recomendable. Lágrimas de silicio. Y ya me diréis si lo leéis. El segundo libro, el segundo libro de lo que voy a hablar hoy, se trata de un ensayo. Vienen de noche. Estudio sobre las brujas y la otredad. ¿Veis? Y ya veis que trabajadito y curradito. Es de Julia Carreras. Está publicado por Luciérnaga. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta? Sabéis que no es un libro muy gordito, pero es un libro muy interesante.
Sabéis que aparte de todo este mundillo de las recomendaciones de libros y todo ese tipo de cosas, también me gusta darle a la tecla y escribir. El primer proyecto ya está en editoriales, a ver si sale y si no, haré algo con él. Pero ya estoy con los dos siguientes. Y, y todo es en un universo que le he llamado yo con la mitología, así, donde las brujas tienen un peso muy importante. Es más, en el proyecto que estoy trabajando ahora, que es un poco la pieza central de todo lo que ocurre antes y después, las brujas, una bruja en concreto, es protagonista. Entonces, durante este tiempo he leído mucho sobre brujas. Aparte, vivo en Euskadi, una tierra de brujas también, de Zorriña. Y es un papel que siempre me ha fascinado. Me ha fascinado porque es esa imagen del bien y el mal, esas sombras, esas seres de la noche, que desde pequeñito te das cuenta, y sobre todo porque aquí hay mucha tradición, y bueno, Chris, en Galicia también sabes bien las meigas, la tradición que hay. eh, el papel de la bruja siempre ha sido un papel muy en los márgenes. Siempre ha sido un papel amado y odiado, temido, respetado. Tiene un poco de todo. Como bien dices, Chris, a ver las ailas. Por supuesto que a ver las ailas. Entonces, siempre ha estado en ese margen, ese pequeño frontera en la que no sabes si temerlas, si pedirles ayuda, si... Y a lo largo del tiempo, eso ha ido evolucionando muchísimo en la historia. Y eso es justo lo que hace este ensayo. Reflexionar sobre qué es la bruja y qué es la brujería y qué es la otredad, como le llama. Y parte de muy, 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 muy atrás. Porque cuando hablamos de brujería, lo primero que nos viene a la cabeza pues, son los procesos de... los que son más internacionales, el proceso de Salem, pero aquí tenemos desde Zugarramurdi, desde en Europa se dieron muchos procesos de brujas, pues todo lo que sería la caza de brujas, la quema de brujas. Y parece como que está todo muy centrado en el siglo XV, XVI. Pero hay que tener en cuenta que las brujas vienen mucho más atrás. Las brujas, desde la época más clásica, estaban ahí, las brujas, el personaje o bruja. Y es lo que hace Julia en este ensayo que me parece fascinante y que os recomiendo de verdad muchísimo leerlo. Hay muchas teorías sobre las brujas, muchas teorías sobre qué pasó para que hubiera esa caza de brujas, qué pasó después, qué está pasando hoy en día también con ese papel de reivindicación de las brujas como mucho también por parte del feminismo y por parte de intentar dar voz a aquellas que pagaron, a aquellas que, que silenciaron en la hoguera. Y ya se va todavía más atrás. Y habla que en origen todo lo que sería la brujería y las brujas tenía como dos caminos muy diferentes. Por un lado teníamos el papel de los seres de la noche. Aquí en Euskadi, por ejemplo, tenemos los Gaueco, que son todo una gama de seres de noche, y precisamente la traducción de Gaueco quiere decir eso. Gaueco es los de la noche. Y entonces había una serie de personajes de ese grupo que muchas veces luego irían acompañados, casi luego fue evolucionando en la Santa Compañía, en la Bestia, en muchas tradiciones de grupúsculos de seres que iban recorriendo las calles buscando víctimas o lo que sea. Eh, Julia pone ese origen ya sea desde la propia Grecia y Roma, habla de seres como las Lamia, que no son exactamente la Lamia, que no son exactamente como las de aquí de Euskadi. Aquí la de Euskadi es un ser, es una especie de ninfa de los ríos que solamente está peinando, entonces pues a veces puede ser un poco más traicionero o más amable, pero no es tan peligroso. Pero el personaje de la Lamia clásica sí es muy, muy peligroso, muy vengativo. Todo viene lógicamente una vez más por los dioses griegos, sobre, sobre un castigo a una mujer que era un castigo terrible, que le hicieron matar
propios hijos y además era se supone que la castigó con no poder nunca cerrar los ojos para que siempre estuviera viendo la imagen de cómo morían sus hijos, cómo habían muerto sus hijos. Entonces ahí perdió la cabeza. Entonces se supone que se dedicaba a perseguir a otros niños para matarlos, para... Y luego, pues se supone que algún dios, pues sí fue un poco benevolente y le dejó, ya que no puedes cerrar los ojos, pues te doy la opción de vez en cuando poder quitártelos. Es que es una historia muy terrible. Pero hubo una serie de, partiendo de ahí, o también en Europa del Este, o hay muchos mitos relacionados con mujeres eh, malignas, mujeres peligrosas, que, que paseaban por la noche, o que buscaban, o que era una amenaza de la noche. Y por el otro lado estaba la vertiente humana, vamos a decir, de mujeres, ya sea porque trabajaban con hierbas, que entendían de hierbas, que entendían de... O tenían algún poder también de adivinación o de visiones o algunas cosas así. Entonces, era como que estaban muy separados los dos caminos. ¿Qué es lo que pasaba? Poco a poco fue el cristianismo, fue avanzando y, y más o menos se conseguía mantener un cierto equilibrio entre las brujas, la iglesia. ¿Pero por qué? Porque la bruja humana se tomaba como mucho una pecadora, porque creía en cosas que no era la religión, vamos a decir, que había que creer, sino que creían sus propios dioses, o creían sus hierbas, o la madre naturaleza, o ese tipo de cosas. Entonces era una especie de pecadora, pero no salía de ahí. Y por otro lado estaba ese ser mitológico, peligroso, que era un peligro, que era algo a lo que temer, pero como quedaba fuera de nuestro mundo, sino que eran seres de otros mundos o seres de otras realidades o que venían de otras religiones, la Iglesia Católica no creía en ella. Hombre, Patricias, muy buenas. Bienvenida, buenas tardes. Estamos hablando de este libro, Vienen de noche, estudios sobre las brujas y la otredad. Y contaba eso, que como hubo un momento en el que esos seres femeninos, eh, vamos a decir, que peligrosos, como Lamia, como distintos seres, habla también de los Strigoi, que eran, vamos a decir, como los vampiros. eh, si habéis leído o si habéis visto la serie de Guillermo del Toro, de que eran los Strigoi, que eran una especie de, pues eso, una especie de vampiros de Drácula y luego fue evolucionando y cosas así. Pero con los Strigoi, las lamias, esos seres clásicos de terror, la iglesia no creía en ellos, en cambio las brujas humanas eran pecadoras, pero no pasaba de ahí como mucho, pues eso, eran pecadoras y iban al infierno, alguna cosa. Pero llegó el siglo XIV, finales del XIV, el XV, y ahí pasó algo. Empezó a haber reacciones respecto a otras religiones, respecto a otras creencias. Estamos acabando la Edad Media y esa parte más oscura de la Edad Media, esa transición luego a lo que vendría más adelante. Eh, Estamos hablando de movimientos en el centro de Europa, importantes en cuanto a religión. Estamos hablando también del Nuevo Mundo. Estamos hablando de muchísimas cosas que ocurrieron a la vez. Hola, muy buenas, soy Rec. Nos estamos hablando de todas esas cosas que pasaron a la vez en Europa y la reacción de la Iglesia fue no tanto el separar, es decir, por un lado están los seres nocturnos peligrosos y por otro lado están los seres, las mujeres brujas, y lo que fueron uniendo esos dos mundos en uno solo, diciendo que ambos eran uno solo y ambos eran las brujas. Claro, ahí cambia por completo esa imagen de bruja. De ser una mujer que pecadora porque creía en la madre tierra o lo que sea, o los seres que venían de la mitología, cuando nos unificamos los dos en uno solo, creamos ese miedo a las brujas, unido a todos los cuentos que se han ido adaptando, unido
a las guerras también entre vecinos. Entonces se creó un caldo de cultivo que acabó en esa caza de brujas tan brutal y tan bestial. Pero es eso, es cómo ha ido evolucionando. Por eso os digo que es muy interesante este ensayo, porque explica eso, cómo va evolucionando y cómo llega a ese punto en el que unifican esos dos papeles y dice, esto es lo mismo. Como es lo mismo, hay que perseguirlo. Y no solamente hay que perseguirlo, hay que acabar con ello. Hay que acabar con las brujas. Entonces ahí es cuando empezaron a hablar, no tanto porque antes hablaban de madre tierra o de pecadoras porque creían en la madre tierra o lo que sea, empiezan a hablar que todo eso es mediante pactos con el diablo. Empiezan a unificar lo que sería toda la parte más oscura de seres malignos, de diablos y todo eso, con la parte de las brujas que hacían pactos con el diablo eh, para poder conseguir sus fines. De otras cosas, lógicamente, una de las teorías que tenían era, claro, si una bruja es capaz de sanar, mediante hierbas, seguro que también sabe enfermar. Y si sabe enfermar, es que este vecino que está enfermo es por culpa de la bruja. O cosas que ocurrían muy a menudo, que era pues que iba el cura a una casa y decía que esa persona pues igual estaba poseída o estaba no sé qué, y si luego iba la bruja por detrás a ayudarles, a darles hierbas o lo que sea, intentar sanar a la persona, y esa persona se sana, claro, va en contra de lo que ha dicho el cura. Entonces chocan por completo uno con otro. Y ahí es cuando empezó toda la revolución. Es verdad que aquí a nivel de España no hubo tanto, a pesar de que la Santa Inquisición tenía el nombre y la Santa Inquisición a nivel mundial se conoce como la Inquisición española, es verdad que, por ejemplo, en Alemania, en Centro Europa, fue mucho más potente la quema de brujas. Aquí se dio mucho o se dio bastante lo que sería toda la cornisa cantábrica, toda la zona de Pirineos. Precisamente la autora se fue a vivir a Pirineos para investigar todo esto, para conocer las historias de Pirineos, porque sí se dio un caso muy curioso, y aquí también se dio, el más famoso que es el de Zugarramurdi, pero que en distintos casos a lo largo de todo Pirineos se dio también, era que muchas veces venía contagiado por lo que pasaba al otro lado de Pirineos. Pasaba en la parte francesa, se iba contagiando, iba viniendo hacia aquí. Por ejemplo, el proceso de Zugarramurdi, una de las principales causas por la que empezó, es que una chica que vivió en un pueblo en Francia, al otro lado de Pirineos, y donde hubo un proceso de brujería, al llegar a Zugarramurdi, comentó que alguna de las habitantes de Zugarramurdi le comentaban o se pensaba o había visto o pensaba que habían participado en los aquelarres al otro lado. Y esa es otra también, habla también del tema del aquelarre, de cómo la palabra aquelarre es en euskera y cómo también eso también sirvió pues para demonizar un poco o un poco más el euskera, ya que no era la iglesia, o sea, no era el idioma de la iglesia, era el latín, y si no, poco a poco se fue traduciendo las cosas al castellano, pero el euskera era como muy fuera de todo esto. Entonces, el utilizar justo la palabra aquelarre para todo tipo de unión entre brujas y todo eso, pues habla de eso. Hola, muy buenas, Gatara. Y habla también de un proceso muy interesante, que es cuando ya ocurre todo este tipo de cosas, en la caza de brujas, en los procesos, las torturas terribles que hubo, en las quemas y todo eso. Claro, una de las cosas que más choca a la gente cuando no conocemos mucho del tema de brujería, nos choca que todo el mundo que denunciaba la brujería o todo el mundo que reconocía ser brujo, todo eso, contaba el mismo proceso. Contaba el proceso de que como a las noches se levantaban, volaban o se impregnaban muchas veces en aceites, y lograban volar y viajaban a una cueva o viajaban a un monte o viajaban a donde fuera volando, y allí pues ocurría el aquelarre y besaban el culo de la cabra y se acostaban con el diablo y ese tipo de historias que se fueron contando. Pero ¿qué pasa? Todo eso se repetía una y otra vez. Y claro, pues si han reconocido eso, es que se está dando eso. Claro, hay que tener en cuenta que todo esto no se hacía
porque sí, la persona confesaba que es lo que hacía. Primero, había unas torturas terribles, y segundo, era el propio inquisidor, era el propio juez el que le iba diciendo, es verdad que te han visto a ti, es verdad que tú has chupado el sapo, es verdad que tú te impregnabas de, es verdad que tú... Claro, estaba muy dirigida a todas las preguntas, entonces por eso encajaban tan bien las historias y por eso siempre se hablaba de la aquelarre, se hablaba de volar, se hablaba de todo ese tipo de cosas. Porque al final, si tú diriges las preguntas y teniendo en cuenta que había muchas veces que la única manera de librarte de la hoguera era reconocer que eras bruja, siempre que no tuvieras un pena mayor, pero había veces que la única manera en la que te podías librar era esa. O por desgracia, la única manera que había para librarse era muriéndote en la cárcel. Muchísimas murieron en la cárcel y luego lo que hacían quemaban una figura representando que era la bruja. Pues todo eso, de todo ese tipo de cosas y muchísimo más, habla este libro, este ensayo de Vienen de Noche. De verdad, si os gusta el tema de brujas, os recomiendo, porque ya os digo, es finito, ahí tiene muchos datos. Ya veis que lo tengo machacadito, lo tengo bastante trillado. Pero es muy interesante precisamente por eso, porque da una visión diferente de cómo pudimos pasar de más o menos convivir de alguna manera con otras religiones o amor por la naturaleza y las hierbas y creencias antiguas. ¿Cómo pasó de ahí el salto a los procesos de quema, a los juicios? Y que tener en cuenta que parece que nos suena todo, pues eso, como decía antes, siglo XV, XVII es la mayoría de casos. Ten en cuenta que aquí, por ejemplo, en Euskadi, incluso en el siglo XX se ha dado algún de brujería. A principios del siglo XX se dio algún juicio. Pues, que no es algo que nos ha quedado ahí en el medievo y ya está. No, llegó hasta muy adelante. Y si no se dio más el tema de brujerías y así aquí, fue porque en buena parte no llegó tanto esa parte de cultura tradicional. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que si quitamos la cornisa cantábrica hacia abajo, eso era el Andalus. Se fue cristianizando toda esa zona y hubo otra serie de procesos. Entonces hubo otros cambios, pero hasta entonces era el Andalus. Pues claro, eso también afectó. Eso fue un caso mucho más centrado en la parte Europa central y así. Entonces cuando dicen, no, en España no se dio tanto, no se dio tanto porque el momento histórico era muy diferente y el momento en torno de creencias y todo eso era muy diferente. Pero que se dio, sí, y mucho. Y pues, casos más terribles que yo he leído y que he documentado, porque algún día me gustaría escribir sobre ello, es el proceso de Zugarramurdi. Os recomiendo mucho si conocéis eso, ir allí, a la cueva de Zugarramurdi, y veáis primero lo que era la cueva, que es una cueva preciosa, natural, que veáis el lugar del aquelarre. Porque al final el aquelarre es el pasto de donde estaba el macho cabrío. De ahí viene el nombre, aquelarre, aquerra es el macho cabrío y larre es el pasto. Entonces, de ahí viene que veáis eso y sobre todo que vayáis justo antes de llegar a las cuevas en el pueblo hay un edificio que es el Museo de las Brujas. Muy interesante porque tiene esa visión, doble visión de la brujería como parte más mitológica y parte más histórica y más humana. Está muy bien recogido en ese museo. Así que si os gusta el tema, primero os recomiendo el libro, Vienen de Noche. Y segundo, os recomiendo que vayáis ahí o vayáis a distintos sitios, porque en Pirineos también sé que hay muchos sitios en el que también se habla de brujería. O sea que si os gusta el tema, os lo recomiendo. Bebe un traguito de agua. Después de este, vamos a pegar un salto al terror. Pero un terror muy diferente. Un terror que no estamos acostumbrados a ese tipo de terror. ¿Quién cuidará de ti? De Verónica Cervilla. Publicado por Literap.
Este libro tiene su historia, ya que ganó en su momento el premio Ripley. eh, eh, Casualidades de la vida, por desgracia, se publicó, pero la editorial Esquel a pocos meses cerró. Entonces, ¿Quién cuida de ti? Se quedó como una especie de libro que mucha gente me había hablado de él, pero que se había quedado en el limbo y que era una pena terrible. Y Merichel Terap tiene esa maravillosa manía de los libros que merecen la pena darles una segunda vida, cuidarlos, restaurarlos, como podría ser con un cuadro que merece la pena, ampliarlos a veces, cambiarles la portada y hacerlos muy bonitos. Y como resultado de esto es este libro. ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién cuidará de ti? Primero, por lo que estoy viendo aquí, parece que la portada es flipante. La portada es maravillosa. Y si os gustan estas cosas así más frikis, como me gusta a mí, de ver distintas ediciones y cómo es lo que pasa, si veis la ilustración original del libro cuando salió, cuando ganó el Ripley, era parecido. A ver, me gusta muchísimo más esta, ¿eh? Pero era parecido. Era también esa especie de cuerda que ahoga esa parte vegetal. Es muy, muy, muy interesante. Y Libertad Delgado, que es una ilustradora brutal, es una amiga mía, pero y siendo amiga también se puede decir, pero me encanta las portadas que hace. Y la mayoría de portadas, o prácticamente todas, las hace Liber, sobre todo en esta última época y así. Y es un trabajazo, primero, de cariño al libro original, de homenaje al libro original, que quede ahí en el recuerdo esa portada de vegetal, de algo. Y segundo, esa sensación que te da este libro. Entonces, ¿de qué va Quién cuidará de ti? Quién cuidará de ti es un libro de terror, mixta, de drama, tiene una mezcla bastante curiosa, que no se suele dar mucho, y muy realista y muy duro. ¿De qué trata? La protagonista es Amelia. Amelia es una mujer que durante toda su vida ha sufrido, está acostumbrado a sufrir. Tenía madre, que es Petra, que siempre ha sido fría, dura, estricta con ella, y, psicológicamente siempre ha sido muy macha. Y luego se casó con un hombre, como suele pasar muchísimas veces en este tipo de perfiles de mujeres, que seguía el mismo patrón de machacarla, de destrozarla. Entonces conocemos a Amelia en un momento en el que ya no está con su marido, ya está separada, vive con sus dos hijos, con Sofía y Eddie, dos hijos que están ya a punto de dar el paso a salir al exterior. Sofía ya está estudiando la carrera, Eddie muy bien todavía no sabe qué es lo que quiere hacer, pero ya están en ese punto en el que, como se suele decir, los polluelos van a salir del nido. Y ocurre algo. Petra, su madre, se hace daño en un brazo y como no es capaz de, de cuidarse de sí misma, vamos a decir, durante esa época, va a su casa a vivir. Claro, es meter toda esa carga dura del pasado, meterla a casa de Amelia. Aquí hay una relación muy, muy curiosa y muy que se da en la realidad, pero que además está muy bien reflejado. Todo el libro está muy, muy bien reflejado. Es una relación entre Amelia y Sofía, madre e hija. Que Sofía, la hija, muchas veces es la que es capaz de decirle cosas al resto, al entorno, defendiendo a su madre, incluso a veces también reprochándoselo, pero nunca malas, a Amelia. Y es esa casi como la voz de la conciencia de que le está gritando a Amelia que espabile, que despierte, que la están destrozando. Entonces conocemos a Petra, que viene a esta casa y
Y es pues eso, que hay que limpiarlo todo absolutamente, porque va a vigilarlo todo, que vaya preparado todo, que todo esté bien. Y entonces ella, Amelia, se dedicará a cuidarla relativamente, pues va a tener normal, pero pues así, para que no esté sola en casa, que esté en su. A su vez, además Amelia trabaja en una residencia de ancianos como auxiliar, pues tiene mucha relación con gente mayor, con muerte, con ese tipo de cosas. Y ahí, justo en esa doble vida de Amelia entre la residencia y la casa, es cuando empezamos a ver el terror y el miedo. Es el terror ante el más allá, ante la muerte, ante qué pasa, pues una mujer, por ejemplo, de la residencia que no quiere salir de la habitación porque dice que hay alguien, hay un hombre, que no le va a dejar. Entonces, poco a poco vamos introduciéndonos en un mundo en el que las sombras, el otro mundo, poco a poco va impregnando un poco todo. Y se une a que Petra poco a poco va cayendo y va estando peor, pues por temas de salud y así, va estando peor. Y empieza también a ver cosas, empieza a hacer cosas raras. Pues Amelia está en un momento de una bomba de relojería en la que tiene presiones por todos lados, donde está agobiadísima y el único apoyo que podría tener, que sería su hermana, que es Elisa, es otra copia de Petra, porque también es machacona, es criticona, pero es de estas hermanas que está muy ocupada ella, entonces no se puede hacer cargo de la madre, entonces le manda siempre a Amelia, porque claro, ella tiene que trabajar como si Amelia no tuviera. Pues esto principalmente es quién cuidará de ti. ¿Te vas, Patricia? Vale, pues si vas a cenar, que aproveche, ¿vale? Ya os digo, es una novela de terror, pero es una novela también dramática, es una novela agobiante, es una novela en la que te vas introduciendo en ese mundo de Amelia, que quieres gritar, que espabile, pero sobre todo es muy, muy humana, es trágica, es dura, sobre todo porque te das cuenta de cómo va evolucionando la cosa y cómo Amelia va cayendo y va cayendo y va cayendo y va machacándose y es muy bueno. Para daros una idea, en el blurb, aquí hay en la portada, luego enseñaré también el interior porque es una pasada. Hay dos autoras que casi no son buenas en nada. Eh, por un lado está un blurb de Rosa Montero. Dice, Verónica Cervilla consigue hacer de lo cotidiano algo terrorífico en una historia que aúna la crítica social con lo emocionante. Ya esto también soy rec. Pues perfecto, que aproveche. Yo me queda un último libro y ya también os dejaré que también me toca cenar a mí, ¿vale? Cuídate mucho. Y Cristina Jurado dice que en Quien cuidará de ti, el terror sirve para poner de manifiesto los traumas causados por las expectativas patriarcales sobre la mujer. Verónica Cervilla se atreve a exponer una realidad oculta con una voz propia y contundente en una obra relevante y inspiradora. Es muy buen libro, soy Reca, la que dices que lo tenías pendiente, es muy, muy buen libro, está muy bien escrito, está muy bien detallado, es muy real y eso lo hace todavía más duro porque vivimos ese descenso al vacío de Amelia, esa locura de que vive de angustia alrededor de una manera muy real. O sea, casi podemos ponerle cara a Amelia. Por desgracia, seguramente todas y todos no hemos conocido una Amelia. Pues me parece maravilloso este libro. Primero, porque plasma muy bien, no sé, es casi como una especie de homenaje a esas Amelias que han sido machacadas por familia, por maridos, por hijos, por hermanos. Y ocurre eso, que se convierten en cuidador. Y como reflexión quedaría el quién cuidará de ti. Pero os digo, muy recomendable. Terror, pero un terror no muy intenso, un terror con algunas escenas terroríficas, baños con espejos o voces o siluetas, o una niña con un lazo,
qué tipo de cosas, pero son más detalles, cuando lo verdadero terrorífico es la situación en sí y lo verdaderamente terrorífico es la realidad que vive Amelia y la realidad que vive tantísima gente que se dedica a cuidar. Entonces, muy recomendable, muy bien escrito, muy bien ilustrado la portada, como decís. Tiene unos detalles preciosos la edición. Pues de verdad lo recomiendo. ¿Eh? Mira, y empezamos con Pablo Neruda. Todo es bien en este libro. Muy, muy rico. Y me queda el último libro de hoy. Noviembre, de Jesús Cañadas. Tuve la suerte de entrevistarlo la semana pasada. No sé si lo habéis visto, si estuvisteis aquí, si la visteis. Sí os voy a decir una cosa. Y me pasa, por ejemplo, el otro día hablando con Carla, con Café Librería, le decía que ella tiene pendiente este libro, que ya lo tiene, pero que todavía no se ha puesto a leerlo. Le dije, mira, es un libro que es maravilloso. Si quieres leer luego si quieres ver la entrevista, yo te recomiendo que leas primero el libro y luego veas la entrevista. Porque yo dejaré, después de este vídeo así, dejaré el enlace a la entrevista. Porque el libro es maravilloso, pero cuando luego conoces a Jesús, conoces todo lo que ha metido la parte corazón, incluso de vísceras que ha metido en este libro, maravilloso. Noviembre, está publicado por EDB y es un libro de juvenil, pero me encanta cómo define Jesús, que dice que los libros no tienen fecha, o sea, edad, o solo hasta tal edad, no. Es al revés, es mínimo a partir de qué edad se puede leer. Y en este caso, por regla ya me pasan todos, yo estoy muy de acuerdo con esa idea, pero en este caso todavía más. Noviembre es literatura juvenil, es literatura adulta, es literatura de todo tipo. Sobre todo es muy buena literatura. ¿De qué trata Noviembre? Noviembre tenemos un protagonista que es Oscar, que es un adolescente machacado en el colegio. Empezamos a conocerlo a través de una historia que ha escrito Oscar y que ve como la reacción incluso de su profesor, pero de sus compañeros y todo eso, de burlas, de y sufre bullying. Es su cumpleaños y empieza de una manera bastante mala y dura. Conocemos a este Oscar. Y Oscar se refugia, no pasaba mucho, se refugia en una saga de libros. Es una saga de libros que es el punto de unión entre Oscar y su padre, que no está. Y son la saga de libros de fantasía de Simón Bruma. Una saga de libros inventadas por Jesús, pero que a lo largo del libro nos va contando personajes que aparecen, hechos, acciones, que te da la sensación de que sea una saga ya escrita. Es más, en la entrevista le digo, ojalá se pudiera escribir también esa saga, porque sería genial es cerrar el círculo escribiendo los libros Jesús Cañada como si fuera Simón Bruma y que contara luego también esta historia y entonces se uniera todo. Entonces, Simón Bruma es el autor y además en el último libro, que es el regalo que le dan a Oscar, hay un concurso que dicen que manden la mayor mentira. Y el ganador ganará un curso de escritura con Simón Bruma. Entonces, él quiere escribir, escribe, es un papel que tiene por ahí encima, y no se puede contar mucho más. Bueno, sí se puede contar algo más, y dice, pero al final sí gana y conoce a Simón. Y por otro lado tenemos una historia que es la historia de Simón Bruma y de Noviembre. Porque toda la novela empieza diciendo Oscar que ese nos va a contar el verano que salvó a Noviembre. Salvó a Noviembre. ¿Qué pasa? Noviembre es la hija de Simón Bruma y está enferma. Entonces, Simón Bruma, aparte de escritor,
tiene una característica especial su escritura que es mágica, que puede crear mundos, que puede hacer magia mediante abracadabra. El famoso abracadabra, pues tiene mucho juego en este libro, porque al final es el juego también de crear, eh, y lo que está Simón Bruma es buscando a una persona que pueda ayudarle a salvar a un escritor que pueda salvar a Noviembre mediante ese abracadabra. Ya empezaremos ya a jugar esas dos partes de, por un lado tenemos a Oscar, por el otro lado tenemos a Simón y Noviembre, y además Noviembre es un personaje maravilloso que es sarcástico, es cruel a veces con el pobre Oscar, y mediante ese abracadabra, mediante esa magia de las letras, se traspasan y van a otro mundo. Y voy a dejarlo. Entonces, ya os digo, por un lado tenemos esa historia de Oscar, por otro lado tenemos la historia de Simón y de Noviembre, pero por otro lado tenemos una tercera historia maravillosa, que es que este libro también es un máster de escritura. Como Simón le está intentando explicar a Oscar cómo se escribe, cómo hacer que esa magia se cree, habla sobre que los escritores son los grandes mentirosos y por eso pedía él la mayor mentira para que ganaran el concurso, porque al final él cree que son los más mentirosos, los más cuentistas. Entonces, ese juego de mentiroso, pero a la vez es capaz de crear magia con las letras y todo eso, va contando el proceso, pero el proceso de escritura, de lo que es el síndrome del impostor, todo el trabajo que quiere, la corrección, las distintas fases que tiene, cuántas historias hay. Hay muchas partes que nos hablan de manera muy esquemática y dentro de la trama de una manera muy bien llevada. ¿Qué es ser escritor y cómo se llega a ser escritor o qué camino se puede seguir para ser escritor? Entonces, son esas tres historias. Por un lado, lo de Oscar, por otro lado, Simón Bruma con todos sus libros y además el intentar salvar a Noviembre. Y por otro tenemos ese máster de escritor. Ya os digo, a Jesús lo dije y a todo el mundo que me pregunta sobre este libro se lo digo. A nada que te guste leer, este libro te va a enamorar. Porque es un canto a lo que es la literatura juvenil. Yo comparaba con Jesús y le decía, es como cuando en mi época pues cogí La historia interminable o historias así, que te cambian, que te das cuenta, que te transportan. Y porque todos hemos sido un poco Oscar muchas veces, los que nos gustan mucho los libros, hay veces que están unidos a esa infancia o esa juventud en la que a veces los libros se convertían en la vía de escape, en ese lugar de viaje. Me gusta mucho también como Jesús ese homenaje a todos los escritores o todos los lectores que nos gusta mirar los planos, las ilustraciones del inicio muchas veces de los libros en los que aparece el mapa del lugar que ocurre, principalmente en la fantasía, y cómo yo creo que todos hemos hecho ir mirando el mapa e ir viendo, pues mira, esto va por aquí, por aquí, por aquí, te das cuenta que el mapa es muchísimo más grande y mentalmente viajábamos a esos otros lugares que no aparecen en la historia, imaginándonos qué pasaría ahí, imaginándonos por qué pusieron ese lugar ahí cuando luego no aparece en la historia, si aparece en la historia, si es una saga, si tendrá su importancia, si no, o inventándolo nosotros, creando nuestros propios fanfic. Pues todo eso tiene Noviembre. Tiene ese juego de coger y decir, eh, la literatura es algo diferente, es algo especial, es algo mágico. Y aquí va, por supuesto, a más de lo más. Porque para esta persona la literatura es lo más importante, es lo que le salva de ese día a día duro que vive. Y eso nos ha pasado mucho. Entonces, si te gusta leer, este libro te va a encantar, tengas la edad que tengas. Si eres joven y te gusta leer, este va a ser el libro que te va a enganchar
definitivamente a la lectura. Estoy convencidísimo. Si te gusta el género, si te gusta la aventura, si te gusta, te va a enganchar definitivamente. Y si tienes una pizca, aunque sea de esa parte de fanfic, aunque sea esa parte de que tenemos muchos escondida, de tú tienes esa edad y te encantaría crear ese tipo de historia. Tienes ese pequeño anillo por la escritura, es imposible que leas este libro y no te den muchísimas ganas de escribir. Porque es maravilloso también para eso, para enganchar a la lectura y a la escritura, para dar cuenta que a los adolescentes que lean, a los mayores que lean, hay magia detrás de las palabras, hay magia detrás de los libros. Y que ser escritor tiene una parte de magia, esa parte de crear, de creer en lo que estás contando y de crear esa historia. A su vez, como bien dice Jesús, es la parte más mentirosa porque estás contando una historia que por mucho que existiera la historia de verdad, tú lo estás contando a tu manera. Y si no existe, te la estás inventando tú. Pues por eso esa parte de mentirosos, pero de grandes mentirosos que nos han trasladado a otros mundos. Hombre, muy buena, Nerea. Como podéis ver, el apellido coincide con lo que... Muchas gracias por pasarte por aquí. Pues lo dicho. Entonces, Noviembre es un libro maravilloso de EDB, precioso. Y si os gusta la lectura y la escritura, tenéis que... Ya os digo, es juvenil, eh, pero tienes muchísimas lecturas, porque tiene también la lectura como padre. Esa desesperación de un Simón Bruma, escritor, que no puede hacer esa magia para salvar a su propia hija. Entonces, que tenga que buscar afuera una ayuda que se supone que él es el gran creador de historias, no puede salvarle a ella. Y tiene que ser otra persona la que se encargue, y además una persona como Oscar que no tiene experiencia en escribir. Y esa persona pueda ser capaz de ayudarle. Entonces, tiene la lectura de padre, tiene esto de hijo, la lectura de, del bullying, de, de ver lo que supone. Tiene la lectura del pobre Oscar que perdió a su padre y aparece un nuevo hombre en la casa y la relación tan tensa que tiene con la nueva pareja, la relación tan dura que también tiene con su madre, que choca mucho, que en más de un momento la define como que está rodeada por un gran cubo de hielo que es imposible llegar a ella, ni siquiera abrazándola. Tiene una hermana pequeñita que es muy salada, que le llama ratona, y que es la historia también entre ellos, la pequeña relación solamente parece poquito al principio y al final, pero es la relación. Y sobre todo, habla mucho sobre libros, sobre escritura, sobre lectura, sobre fantasía, sobre imaginar mundos. Noviembre, ya os decía antes que es un personaje que es muy tocapelotas, que está todo el rato machacando a Oscar por lo que está haciendo, porque Oscar va creando la historia. Entonces, como ha trasladado a Noviembre también adentro de esa historia, Noviembre, como hija de Simón, conoce muy bien lo que es la escritura. Entonces está todo el rato criticándole, diciéndole que no es creíble lo que está diciendo, que el mundo que está creando, esa ciudad que está creando que no tiene ningún sentido, porque al final, ¿dónde come la gente? ¿Dónde compra la gente? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué no aparece nadie? ¿A qué huele? O crea todo plano en 2 dimensiones, que no le da 3 dimensiones a nada. Entonces, ese juego de casi lector beta o de profesor de escritura que también hace Noviembre, es el escritor profesor más duro, mientras que Simón es el más suave, vamos a decir, porque quiere salvar a su hija. Pues ese juego es muy, 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 muy divertido. Ya os digo, es un libro que no es muy gordito. Parece que sí, pero luego es de estos de hoja gordita y así. Y tiene 200 eso sí, 285 páginas. Pero son 285 páginas que se pasan volando. También lo tengo lleno de anotaciones y así. Y es muy, muy bonito. Es muy bonito, es muy divertido. Si te engancha la escritura y la lectura, que no veas.
Y tengo, por ejemplo, apuntado una frase que dice, por ejemplo, cuando hablan de crear, lo que es la palabra abracadabra, pues, ¿no? En noviembre traduce diciendo, mientras hablo, creo. Lo que quiere decir, dice, creo, tiene dos significados. Por un lado es crear, creo de crear, y otro lado es creo de creer. Dice, porque para crear la historia tienes que creer en ella. Entonces, todo el rato está con ese doble juego de decir, si no crees en tu historia, es imposible que crees esa historia. Entonces, les hablo, creo, ese abracadabra, muy interesante. Luego, pues eso, pues te abro incluso una lista de autores mentirosos, pues desde Calvino, Pardo Bazán, Ende, Cotrina, Matute, Tolkien, pues habla justo de eso, de esos mentirosos que enseñaron a Jesús a escribir. Y os digo que os recomiendo mucho la entrevista. Está todavía en Twitch, pero luego lo voy a poner el enlace porque cuando publique esto en YouTube también irá enlazada la entrevista. Porque Jesús fue súper generoso en esa entrevista y me enseñó cuánto de él hay en este libro. Y os dais cuenta que hay muchísimo de él, desde de dónde surgió la historia, desde por qué Simón y Noviembre, quién es Oscar, todo eso, todos los personajes, qué parte de Jesús hay en cada uno de ellos. Y te lo cuenta además de una manera emotiva y así, la verdad que merece. Eso, yo os digo, muy recomendable, Noviembre. Pone literatura juvenil, pero es literatura para todo el mundo y sobre todo muy buena literatura, muy bien escrita y que distintas generaciones tendrán una lectura muy diferente de esta historia. Ya os digo, sobre todo, si queréis enganchar a jóvenes a leer, hace una lectura perfecta para esto, si les gusta un poco la fantasía, tipo de cosas. Y si tenéis chavales que les pica un poco la curiosidad, por lo menos, de cómo se escribirá o qué es ser escritor, imprescindible. Noviembre, desde luego, merece muchísimo. Y aquí están los 4 libros ya que he traído hoy. Voy a hacer un repaso ahora, así rapidito. Por un lado tenemos Lágrimas de Silicio, de Juan Antonio Oliva Hostos, una antología de ciencia ficción, una antología donde los seres de silicio reflexionan sobre los seres de carbono, que somos nosotros, e interactúan con ellos, a veces crean seres o despiertan a seres de carbono para jugar con ellos, para ver cómo evolucionan, y cómo esos seres de silicio supuestamente eternos, perfectos, evolucionados, cómo van reflexionando sobre lo que sería la muerte, sobre lo que sería la venganza, el amor, eh, todo ese tipo de cosas que a los humanos nos preocupa tanto, pero parece que a los de silicio no debería preocuparles. Yo os digo, es una antología de relatos muy interesante, muy poética, muy bien llevada, con relatos muy diferentes, algunos más centrados en momentos concretos, otros es más entender un poco más el mundo en general, pero sobre todo con esa sensibilidad que tiene Juan Antonio para escribir, que cada relato le da un toque muy especial, muy diferente, y al final leyendo todo te das cuenta que lo rico que son los relatos para ver que son simplemente imágenes, que son retazos de un mundo muy amplio, además es un multiverso que crea Juan Antonio, pequeños retazos del mundo para entender un poquito cómo funciona. El segundo, este ensayo, Vienen de noche, estudio sobre las brujas y la edad, Julia Carreras, o sea, un ensayo sobre la brujería, sobre cómo la brujería fue evolucionando a lo largo del tiempo, cómo llevó, por ejemplo, a todo el tema del proceso de quema de brujas y todo, cómo hay distintas vertientes, distintas ramas para entender lo que es la brujería, la rama que se está apoyando más hoy en día desde el punto de vista del feminismo y así, de reivindicación del papel de las brujas, pero se va más atrás todavía Julia para hablar de seres femeninos monstruosos de la antigüedad, de cómo fueron
poco a poco unificando esa imagen para al final llegar a convertir a las brujas en esos seres peligrosos de la noche y adoradores del diablo, pero como fue un proceso que fue cambiando, que no es algo que pase de la noche a la mañana, pues es muy interesante ver esa visión de cómo eso fue confluyendo poco a poco hasta llegar a ese momento en el que los mitos y las brujas se fueron uniendo y fue cuando fue esa quema de brujas y cómo a partir de ahí, cuando las ciudades fueron haciendo más grandes, los mitos fueron desapareciendo en muchas ciudades y fue desapareciendo toda esa imagen de brujas míticas y en cambio en los pueblos como se mantuvo esa idea, pero ya separada de lo que serían las brujas, sino que sería ya esa parte en la que son seres que había que creer en ellos o no, y se separó también otra vez de lo que eran las brujas clásicas de amantes de la naturaleza, de conocedoras de las hierbas, de remedios, de todo eso. Pues como fue volviendo a su ser a lo que se considera al principio, que era esa separación entre uno. El tercer libro, ¿Quién cuidará de ti?, de Bornica Cervilla y publicado por Literap. Un libro de terror duro, pero duro sobre todo no por el terror, sino por el realismo. Duro porque habla sobre las personas que se dedican al cuidado de otras personas, en este caso el cuidado de una madre, pero a la vez la protagonista Amelia también trabaja en una residencia de ancianos, con lo que entiende muy bien lo que es cuidar, lo que es llegar a esa última fase de la vida, lo que es la muerte, lo que es miedo a la muerte, el que vengan los fantasmas del pasado, el cómo eh, convive. Incluso hay un momento que habla con un personaje que tiene unas creencias diferentes a las nuestras, entonces como esa persona también entiende a la muerte, entiende el olor de la muerte, quién viene a por ti y ese tipo de cosas. Entonces hay momentos de terror, hay momentos en los que hay escenas en las que sí es terror y hay momentos baños, con espejos, con imágenes o con teléfonos que suenan sin tener línea o niñas con un lazo, ese tipo de detalles que son muy de terror, pero lo verdaderamente terrorífico de esta novela es el día a día, es el ver cómo Amelia va cayendo en ese pozo de centrarse en el cuidado de su madre, el casi va arrastrando también a sus propios hijos hacia ese cuidado, el choque que hay también pues, con su madre, cómo va evolucionando la enfermedad. Es un libro duro, pero muy realista, sobre todo porque reflexiona muy bien sobre qué es los cuidados, quién tiene que cuidar, qué supone cuidar de una persona y esa reflexión que se hace al final de quién cuidará de ti. Cuando necesites, quién cuidará de ti. Pues todo esto tiene este libro. Un libro muy bien escrito, muy interesante, que te da que pensar, es duro, pero muy recomendable y muy necesario para que entendamos cuánta gente hay encerrada en historias de cuidados, encerrada en no poder salir, en no poder dejar a una mujer sola, en no tener vida, ese tipo de historias que llegan muy dentro y que está muy, muy bien narrada. Y la última, Noviembre, de Jesús Cañada. Como le dije yo a Jesús en la entrevista que le hice la semana pasada, un circo de tres pistas en el que tenemos historias sobre bullying, sobre una infancia, sobre un adolescente que le encanta leer, le gustaría escribir. Por otro lado, un autor que crea su propia magia, autor de una saga de libros, pero que no puede utilizar esa magia para salvar a su hija, entonces tienes que buscar a alguien que lo haga por él. Y por otro lado, la tercera pista, que sería todo lo que supone el entender cómo se crea una historia, cómo se escribe, el proceso que tiene, la corrección, el entender qué fase va una tras otra, que los libros no son algo solamente creativo, sino que tienen una estructura, que tiene una forma de entender la historia y todo eso. Entonces, ya os digo, un libro que si tenéis chavales que les pica un poquito el gusanillo de lectura,
si lee este libro, yo estoy seguro que ya se va a enganchar por completo de la lectura. Y si tenéis chavales que les pica un poquito la escritura, exactamente es posible que leas esto y no te apetezca escribir una historia. Y sobre todo, recomendable para todas las edades, no solamente para chavales. Os digo, porque tiene muchísimas lecturas, tiene muchísima verdad, porque al final Jesús se ha vaciado en este libro y ha conseguido muchas cosas de las que muchas de las historias que tenía él, muchos de los de la dureza que ha podido vivir en algún momento de su vida, lo ha sabido plasmar de maravilla en noviembre, convirtiendo en una novela muy divertida, muy amena, con personajes como una pequeña oruguita que dice que va a ser cantante de la prima donna de una cantante de una ópera, y detalles así que dices que son tan cuidados, tan, con tanto mimo, que es como una especie de homenaje que hace Jesús a su pasado, a su presente, a la escritura y a la lectura. Hace un homenaje precioso y a todo el mundo que me pregunte a partir de ahora qué libro recomendar para gente que quiere adentrarse en el mundo de la literatura, en el mundo de la escritura o simplemente disfrutar de un libro muy divertido. Noviembre, de Jesús Cañadas, publicado por EDB. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya va siendo hora de cenar. Ruido, voy a ver un momento. Muchísimas gracias por la compañía, por el apoyo y sobre todo recordar y que casi se va a convertir como lema de este canal, la manera en la que se despide el autor, Simón Bruma, que en parte se despide Cañadas y como me despedí de, de la entrevista la semana pasada. Jesús Cañadas, pero me parece un cierre maravilloso, así que cuidaros mucho, que vaya bien la semana, que si vais a pasar mucho calor, que estéis a resguardo y bebáis mucho y sobre todo, buenas noches y buenos libros.